¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Charlas en el Provincial Juan Carlos Saravia. En esta oportunidad vamos a dialogar con Daniel Salmoral. Él es periodista y analista político. Con ustedes. Daniel Salmoral, muchas gracias por venir, ¿no? Me encanta que te haga. Perdón. Gracias a ustedes, gracias a Waldi querido, Julito también, un honor por supuesto, nada más y nada menos que estar en este lugar, en este hábitat. Y es muy lindo. Con dos queridos amigos como ustedes, así que muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Vos sabés que cuando hicimos la lista con Julio hemos pensado y hemos puesto muchos periodistas. Pero no colocamos periodistas como si fuesen periodistas en sí, sino porque son testigos de la época que están viviendo. Y vos sos un testigo en lo político privilegiado porque hace 4 o 5 décadas que estás cubriendo el tema político. Y escucharte... No tanto, digamos, pero me refiero... Pero sí. Estás sacando años de él, te lo estás sumando a No, otro. exacto, claro, exacto. No. Bueno, hoy, este año, 2021, si Dios quiere, yo voy a cumplir 35 años en el periodismo. Y me inicié y sigo, digamos, con lo que es el periodismo político. Eso sí, como decís, Whitey, me ha permitido, de alguna manera, junto a otros, ¿no? Amigos, colegas, haber vivido, nadie me la contó, sino que la viví, a todo lo que fue el inicio de la democracia recuperada, ¿no? Porque la democracia, bueno, se recupera en el 83 y yo arranqué en el 86, en el semanario Propuesta, en el viejo Propuesta, el original, con Nelson Roja, con el Bujía Jerez, con Tito Abarzúa, la negra Analia Machuca. Y o sea que desde ahí era cuando se empezaba a escribir la nueva historia, llamarle política de Salta. Y sin lugar a dudas eso es un privilegio porque, como digo, lo he vivido, ¿no? O sea, hemos vivido tantas y tantas cuestiones políticas que se dieron en Salta, particularmente en Salta, pero también a nivel nacional. ¿Qué te dejaron tantos años de política? De verla. De política. De ver la política. De ver la política. Y mira, vos por ahí te pones a analizar y decís, si han pasado tantos personajes en la política, hablemos de la política local primero, y yo he conocido gente de la política que ha pensado y ha intentado llevar adelante cosas importantísimas, y que yo ahora, digamos, con el paso de los años, vos te pones a ver y decís, puña, ¿qué hubiera pasado si esto que fulano de tal lo planteaba, se le hubiera dado continuidad, se le hubiera dado apoyo? Y es muy probable que si eso hubiera pasado, muchos de los problemas que hoy todavía seguimos teniendo, particularmente en Salta, en la región, a lo mejor se hubieran podido superar. Hay un ejemplo que es maravilloso, es el tren sobrelevado, ¿te acuerdas? Bueno, lo mataron a Roberto Romero. El tema del tren elevado, pero había otras cuestiones que en su momento a Roberto Romero se lo cuestionó muchísimo, por muchos temas, pero sin embargo, si hoy, mirando en perspectiva, mirando en la distancia, vos decís, ¿qué hubiera pasado si a Roberto Romero lo hubieran escuchado un poco más, por ejemplo, con el tema de la idea del Norte Grande, que recién ahora, terminando el año 2020, un grupo de gobernadores del NOA se vuelven a reunir con la idea de decir, llevemos adelante la idea del Norte Grande. Buscando la manera de trabajar de manera conjunta los legisladores nacionales de las provincias de la región para hacer una especie de scrum, digamos así, ¿no? Como en el rugby, en la Cámara de Diputados de la Nación, y de alguna manera tener más fuerza para pelear por lo que necesita la región. Eso fue una idea que la tuvo Roberto Romero allá en el 83, algunos lo cuestionaron. Y dentro de lo que era la idea de Romero en la provincia, Romero habló en ese momento, cuando recordemos que todavía YPF estaba con todo lo que significaba YPF,
Romero dijo, nosotros en el norte tenemos que poner una planta de fertilizantes. ¿Te acordás que hablaba de eso? Romero tuvo la idea de decir, tenemos una producción de fruta, de hortaliza en la colonia Santa Rosa. Nosotros ahí tenemos que envasar, por ejemplo, el tomate, por poner un ejemplo, y lo tenemos que exportar ya dentro de la lata, ¿no? Que nosotros le mandamos el tomate y ellos después nos manden la lata. Bueno, como pasaba con el cuero. Como pasaba, exacto, con el cuero. Bueno, ahí, digamos, había un montón de ideas que pongo el ejemplo de Roberto Romero, pero porque fue quizás el que más ideas lanzó en ese sentido, y lamentablemente después no tuvo continuidad. Nadie, digamos, tomó la posta y dijo, che, mirá, bueno, lo llevemos adelante. ¿Por qué? Y bueno, por los graves problemas internos de la política, que el propio Roberto Romero, el mayor problema político, lo tuvo no con sus adversarios de afuera, sino de adentro. Del peronismo. En el peronismo, acordate, bueno, cuando gobierna Hernán Cornejo, que le sacan el vicegobernador y ahí se plantea el famoso tema de la disputa política, los negros con los negros, los cholos con los cholos. Ahora parece que en la práctica no se cumple esto de que los hombres pasan y las instituciones quedan, ¿no? No. Parece como que la primacía la sigue teniendo el hombre por sobre las instituciones. Lamentablemente, Julito. Los lamentablemente, pasan, tienes razón. Las instituciones quedan arrasadas. Sí. No, es verdad lo que dice Julio. Lamentablemente. Por eso digo, en la política, la diferencia, ¿no es cierto?, entre el dirigente político y el estadista es que el estadista está pensando en la próxima generación. En cambio, el dirigente político está pensando en la próxima elección. Acá no, hemos tenido muy pocos dirigentes políticos que pudieran haber llegado a la talla de estadistas, que son los que, vuelvo a decir, no están mirando la coyuntura política, ¿no? A todos los políticos les gusta ganar las elecciones, a nadie le gusta perder. Yo no me presenté candidato con la idea de perder. Pero de alguna manera, vos si sos un dirigente político, llegás a cargos de envergadura como gobernador o intendente, y tenés que mirar un poco más allá de esa coyuntura. Pero lamentablemente además no se cumple aquello de que gana, gobierna y el que pierde acompaña. ¿No? El que pierde parece que busca cavarle la fosa cada vez más al que gobierna, ¿no? El que gana, gobierna si puede, porque no siempre el que gana puede gobernar, porque por ahí encuentra mucho escollo, muchas trabas, a veces en los ámbitos legislativos y últimamente en la justicia, digamos, porque lamentablemente hemos visto en las últimas décadas, en los últimos años, cómo la política se judicializa cada vez más. Y a lo mejor un gobernante que tiene la idea, la visión de hacer algo, por ahí se encuentra primero con la traba, a lo mejor en los ámbitos legislativos, y si no, en el tema judicial, ¿no? También es otro tema complicado. Te tocó cubrir Consejo Deliberante, te tocó cubrir Cámara de Diputados, te tocó cubrir asambleas. ¿Antes te aburrías? No. ¿Y ahora? No. Hace varios años ya, una de mis columnas políticas, que escribo generalmente una por semana, ¿no?, de análisis político y demás, y en una de mis columnas, pero no de ahora, hace mucho ya, la tendría que buscar porque la tengo, pero para recordar la fecha, yo decía ahí, en esa columna, que lamentablemente la política en los ámbitos legislativos vive un proceso darwiniano a la inversa. La teoría de Darwin, de la evolución de las especies, dice que venimos del mono al hombre, ¿no? Bueno, en los ámbitos legislativos es al revés. Venimos del hombre al mono, ¿no?, para graficarlo un poco, porque como dice Whitey, en los primeros años de democracia, los recintos legislativos, los parlamentos, eran un lujo, ya le cuento a la audiencia, y era un lujo, y muchos
mis contemporáneos lo van a ratificar. Ir a una sesión de la Cámara de Diputados era una cosa, para lo que le gusta la política, lo mío era también laburo, pero también me gustaba. Era maravilloso, ¿por qué? Porque vos escuchabas cada pieza oratoria de los legisladores, cada uno defendiendo su ideología o su proyecto político, pero con un nivel enorme, donde todo el mundo salía aprendiendo. Yo recuerdo, bueno, nosotros podíamos ingresar porque teníamos era nuestro laburo, digamos, la acreditación de periodista. Pero el vecino, el ciudadano, hacía cola en la entrada de la legislatura para escuchar las sesiones. Para anotarse. El que me escuche eso va a decir, no, este está mamado. Que en realidad vos tenías que anotarte, Sí. porque los lugares eran pocos. Porque eran pocos. Entonces la gente hacía cola como... Hacía cola para anotarse, para poder escuchar. anotarte e ingresar, porque nadie se quería perder lo que eran los debates legislativos. Yo recuerdo que del lado del peronismo había grandes tipos que exponían, uno de ellos el Loro Yacosa viejo, ¿no? Por el lado del peronismo. En algún momento, cuando fue legislador, lo fue Santos Jacinto Dava. También. En el caso del Partido Renovador tenía tipos brillantes como... Lo tenías a como Gómez Diez, Peiret, ¿no? Como Néstor Néstor Peiret. Peiret, Ricardo Gómez Diez. Del lado Por de la Unión Cívica Radical, mucho más. el radicalismo tenía un lujo con sus legisladores como el Langosta Sarabia Day, Carlitos Posada. Carlos Posada, El papá Farisano. del actual ministro, del secretario general de la Gobernación, Carlos Miguel Posada, era un lujo, vos lo escuchabas. Al Langosta Sarabia, cuando hablaba el Langosta Sarabia, yo recuerdo, no volaba ni una mosca. Los diputados de la oposición hacían silencio absoluto para escuchar y aprender. ¿Para qué nos ha pasado que...? Es más, te cuento algo. Y él llegó un momento en que el mismo peronismo lo aplaudía después que... Lo aplaudían. No aplaudí. Lo aplaudía el peronismo. No aplaudí. No, porque... Era una cosa increíble. Pero ¿Cómo para llegamos, todo era Daniel, un aprendizaje. ¿Cómo llegamos A a esto. donde hemos llegado a que se convierta prácticamente, en algunos casos, en un lodazal? Exactamente. Bueno, de ahí mi columna que escribí hace mucho y que tiene una vigencia cada vez mayor cuando pasan los años, Tristemente, de esta ¿no? teoría darwiniana, porque hoy vemos que hay una absoluta, y lo digo con mucho dolor y con todos los como ese guate, con la cantidad de años Sí, dolor compartido. de estar, digamos, porque nosotros los periodistas políticos somos parte de la política. Seguro. Digamos, yo nunca he sido candidato, ni lo seré, ni me importa, pero somos parte de la política. Y te digo con dolor que hoy vos vas a cualquier ámbito legislativo, hablemos Consejo Deliberante, en el Consejo Deliberante de la capital, por ejemplo, también hubo Sí. personajes legisladores, pero de una altura, de una estatura, digamos, terrible, y Intelectual hoy increíble. prácticamente, bueno, lo digo con dolor, ¿no? Yo creo que hay este retroceso se debe fundamentalmente a la crisis en los partidos políticos. Vos fíjate, Julio, que en el año 83, cuando arranca la democracia, en todos los partidos políticos, pero pongamos como ejemplo lo que pasaba en el peronismo y en el radicalismo, acá en Salta, el peronismo tenía lo que se llamaba la Escuela de Formación Política. La Escuela de Formación Política, yo recuerdo que funcionaba en la calle Vicente López y Pasaje Zorrilla, donde luego estuvo la radio ABC. Sí. ¿Te acordás? Primer piso. El director de ahí era un señor de apellido Macluf, y ahí se dictaban charlas para formar a los dirigentes políticos del peronismo. Vos llegabas, vos eras un dirigente, un chango de barrio, y decías, che, yo soy peruca, ponele. Bueno, tenés que ir a la Escuela de Formación Política. Si no, no Y podías vos te progresar. ibas a educar ahí, Julito.
ahí tenías distintos profesores, estaba un gran dirigente político del peronismo, pero que creo que ha sido respetado por todo, que era el profesor Héctor Manuel Canto. Sí. El profesor Canto, que era bueno, y te daban clase. ¿Quién más te daba clase ahí? Fausto Ponciano Machuca, digamos, daban clase doctrinaria, ¿no? O sea, obvio, con la formación, con las 20 verdades del peronismo, la marcha, todo lo que vos quieras, pero también te formaban como dirigente político para que vos, en algún momento, si llegabas a ir a ocupar un cargo legislativo, ahí te daban la herramienta para que vos sepas qué hacer cuando te sentes en la banca. En la Unión Cívica Radical estaban los Ateneos. Los Ateneos. Estaban los Ateneos, había Ateneo de formación donde también, digamos, había que ir. Uno de los que he hecho, que en su momento fue para formar parte de eso y después se volcó muchísimo y creo que es el único que hace docencia todavía en el radicalismo, y yo lo celebro y lo felicito y le agradezco, digamos, por el esfuerzo que hace, es el Chato Correa, el profesor Rubén Emilio Correa. El Chato sigue siendo un formador de dirigentes, creo que es el único. Vicente Solá en una época, ¿te acordás? Bueno, Vicente Solá, acordate lo que era los Ateneos. Ahora vos hablás eso, de ellos como formadores, pero sí. El periodista político es otro formador. No, obviamente, digamos, claro, vos lo formás. Ahora, déjame que te complete con esto. Eso, digamos, que se hacía, vos salías con una... Yo recuerdo los peronistas, los radicales salían de los Ateneos, de la escuela de formación, y el tipo se iba a su casa con orgullo. ¿Por qué? Porque cada día llevaba un elemento más para defender a su partido. ¿Me entendés? Tenía más herramientas para decir por qué era peronista, por qué era radical. Y a la vez se formaba, como te digo, aprendía las distintas tareas que podías cumplir si eras electo en un cargo para un parlamento. Hoy eso no pasa, Julio. Hoy me da bronca porque, como ciudadano, digo, más que como periodista, porque vos decís, hoy vemos que hay tipos, y lo digo así con la palabra tipo, bien peyorativo, y tipos y tipas, que llegan a una banca legislativa y recién empiezan a preguntar, che, ¿y acá qué se hace? Che, ¿y cómo se hace esto? Vos le preguntás, che, ¿sabe lo que es un proyecto de resolución? De resolución, de ley, un proyecto de declaración? Y los tipos no tienen ni idea, tipo y tipa, no tienen ni idea. Y a mí me da bronca porque yo digo, es lo mismo que a mí me nombren director del Hospital San Bernardo. Y cuando me nombran director, yo recién me inscribo en la carrera de medicina. ¿Me entendés? O sea, como si una vez que tengo el cargo de director del hospital, recién me inscribo en la carrera de medicina. No. En el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos. Ahora, eso creo, Julio, contestando a tu pregunta, creo que es una de las razones por las cuales hoy hay un nivel pero tan chato en todo lo que es el ámbito legislativo. Y eso se lo debe corregir desde los partidos políticos. Por eso yo celebro que, si bien se han suspendido nada más las PASO, habría que eliminarlas, pero bueno, las han suspendido, es la posibilidad de que los partidos vuelvan a recuperar su esencia, ¿no? Que fundamentalmente pasa por la formación de la dirigencia. Toda esta evaluación de su historia es real, pero yo creo que hubo un momento justo en la historia política de Salta cuando pasamos de Sonia Margarita Escudero a Chupachichi Ameri. Hubo un hecho y fue la ley de lemas. La ley de lema, bueno, el tema de los diferentes sistemas con los cuales se eligió, a mí me parece también que es algo que hay que corregir y terminar de una sola vez. ¿Por qué? Porque hace 10 días atrás, una de mis últimas columnas, hablo de eso, donde lamentablemente, sobre todo en Salta, el gobernante de turno, se llame como se llame, Julio, ¿no? Se llame como se llame, ha toqueteado, digo yo, el sistema electoral de acuerdo a su conveniencia. En Salta votamos alguna vez con el tema de la ley, el sistema DON. Algún momento pasamos mayoría y minoría. ¿Te acordás de eso? Mayoría y minoría es un espanto. ¿Por qué? Porque el que ganaba se llevaba todo, el que perdía por un voto quedaba colgado la brocha, no llevaba nada.
se implementó la ley de lema. Espantosa. Apareció la ley de lema, donde nadie sabe para quién trabaja, porque vos recogías votos y al final tu esfuerzo se lo llevaba él, o viceversa. Y después aparecieron las PASO. Ahora otra vez las suspendemos a las PASO en Salta y vamos a votar con las PASO, sin PASO ahora, este año. Pero en el 2023 vamos a volver a tener PASO. ¿Por qué? Porque las PASO en el 2023, al que tenga el poder le conviene que haya una enorme cantidad de listas, como hubo en la última elección, que fue espantoso, porque cada una de esas listas se convierten en bocas de acopio de voto para el que va como candidato principal. Porque la disputa en las PASO se da para los cargos electivos, digamos. Pero para el que va a la cabeza, todos esos trabajan para él, suman para él y todos andan en la calle laburando para él. Entonces es una conveniencia del que manda. Y no importa de qué partido es ni cómo se llama. Yo creo que eso hay que cambiar definitivamente en Salta. Hay que establecer un sistema que sea creíble, democrático, que permita la participación seguro, que sea seguro, y de alguna manera dictar reglas de juego claras para la sociedad, no para el político, porque el tema es que le demos garantía al ciudadano, no al dirigente. Ahora, yo decía recién, ¿no? Vos hablás de los formadores políticos, pero decía yo que el periodista político es un formador en sí, pero un formador de opinión, sí, ¿no? Y que tiene una carga muy importante porque es el que baja, ¿no? Al llano, sí, aquellos mensajes que por ahí el ciudadano común no puede decodificar solo, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta desde la instrucción, el grado de instrucción, etc. Sí. Hoy, ¿cómo te encontrás vos ante este panorama tan diverso, complejo y terrible por el que atraviesa la política argentina para llevar vos, tu formación, hacia ese ciudadano? Yo creo que todo, digamos, la profesión del periodista en sí, ustedes lo saben, de hecho son colegas, de por sí es compleja, digamos, en la forma como transmitís el mensaje o cómo lo transmitís. Yo repito, este año estaría entrando cumpliendo los 35 años como periodista político, y yo siempre dije que yo tengo mis productos, tengo mi programa de radio de hace ya 15 años, vamos a cumplir ahora tengo el portal, bueno, tengo una experiencia yo nací en la gráfica, amo la gráfica, de ahí nos conocemos con el joven. Que has diversificado, digamos, dentro de los medios, ¿no? Obligado, sí, está empujado, como digo. Obligado, pero mi primer amor es la gráfica, ¿no? El periodismo gráfico, creo que eso es amo el periodismo gráfico. Pero como digo, yo siempre aclaro, yo hago análisis político y doy opinión política, doy periodismo de opinión. Yo siempre le aclaro a quienes me escuchan, a quienes me leen, yo tengo mi línea editorial, llamarle, o mi línea ideológica, no sé, llámale como quiera, pero yo digo siempre, los que me leen, los que me escuchan, saben a dónde estoy parado, pero yo digo esto, lo hago con absoluta honestidad intelectual. Yo creo que para quien hace este tipo de trabajo, tenés que hacerlo con honestidad intelectual. No podés estar hoy diciendo una cosa, mañana otra. Tenés que mantener, digamos, esa honestidad la que vos tenés y con la que mucha gente va a estar de acuerdo, pero mucha gente no va a estar de acuerdo. Y una de las formas que creo que con la cual me he podido manejar y por eso bueno, me considero respetado, digamos, y todo lo demás, es porque más allá de lo que yo piense, a mi programa político, al portal, el portal que también que es de información y opinión política, convoco todos los sectores. Vos sos dirigente político y yo estoy en contra, me parece que no coincido en nada. Eso no va a impedir que vos tengas espacio
en mi programa o en las páginas del portal, para que vos puedas decir, opinar y manifestarte de la manera que quieras. Ejercicio de la tolerancia. Pero creo que es lo importante porque, a ver, Julio, muchas veces en el periodismo lo vemos. No es tolerancia, es respeto. Es respeto, pero aparte yo veo que, yo no hago periodismo de periodistas, nunca lo hice ni espero no hacerlo nunca, pero yo veo que por ahí hay en el periodismo, en todo el periodismo, el político, el deportivo, yo veo que hay algunos que se creen ellos más importantes que los protagonistas, ¿no? Yo no soy protagonista de la política, yo soy un lector, un mirador de lo que es la política y un comentarista de la política. Entonces a mí me parece que el rol mío siempre tiene que ir en un papel secundario y que los protagonistas de la política son los que tienen que estar en el centro de lo que es, digamos, la presentación que yo le doy a través de mis espacios periodísticos. Pero hay algunos que no, hay algunos que creen que es al revés, que el protagonista es el periodista. Y por ahí bueno, lo hemos visto, lo vemos muchas veces, a lo mejor voy a invitar a un dirigente político. Y el dirigente político que no piensa como vos, te dice, no, porque yo no creo eso. Y entonces el periodista que dice, no, porque vos sos... Y al final termina siendo más protagonista el periodista que el invitado. Bueno, en mis años de hacer esto, yo siempre cuidé que eso no pase, ¿no? Porque yo creo que si yo te invito a mi programa es porque yo entiendo que vos lo que tenés que decirle a la gente le va a importar, le va a interesar. Entonces te tengo que dar prioridad a vos, no lo que yo opine, porque para eso yo tengo para hacer mi editorial, ¿me entendés? Pero bueno, son estilos, digamos, formas, ¿no? Pero bueno. Dani, te agradezco muchísimo que haya venido, es un lujo que te sientes acá y la verdad que me gustó muchísimo charlar estos minutos con vos. Muchas gracias. No, por favor, déjenme decir esto. Primero, bueno, el cariño enorme con esta hermandad, amistad que tenemos con Guaiti de tantos años, de haber compartido redacciones, horas y horas laburando, escribiendo y demás. Sabes que te quiero mucho, te respeto mucho este laburo y con Julito también, alguien a quien es muy cálido siempre. Así que bueno, gracias a usted, aparte de este ámbito, de este lugar. Muchas gracias, Julio. Recuerda tantas cosas lindas de la niñez. Un gusto, un lujo haber estado acá. Gracias, gracias.